a conocer hoy, Diego. Exactamente. Hoy nos referimos al caso Katia González. Sí. Recordemos que ya teníamos un dictamen de la Fiscalía con respecto a la expulsión de ella del Senado. El caso está en la Corte Suprema, recordemos, pero también se había corrido traslado al Senado. Sí. Que respondió a través de su asesor jurídico, nuevo asesor jurídico, Sergio Godoy. Sí, el asesor jurídico externo del presidente del Congreso, Basilio Núñez, Sergio Godoy, el ex senador que ahora funge de asesor jurídico del Senado, y dice que la expulsión de Katia se hizo en el marco constitucional. Esa es la interpretación entonces del Senado, él sigue la línea del Senado. Sí, pero él sigue la línea del Senado, Diego, que es la de explicar que ellos se basaron en la Constitución Nacional y no en el reglamento interno, porque en la Constitución les daba la facultad de, por una mayoría simple, tener la potestad, dicen ellos según su interpretación, de expulsar a uno de sus pares. Y también habló, bueno, en la parte quizás un poco menos, porque le habíamos escuchado a otros referentes de Honor Colorado decir que incluso iba a ser un problema si la Corte fallaba a favor de Katia, en el sentido que no aceptarían eventualmente y que hablaban de intromisión. Sin embargo, Godoy dio a entender que, bueno, que habría que ver qué pasa. Me pareció un poco más cauto y que la pelota estaba en la cancha de la Corte. Claro, y que tiene que ser analizado eventualmente. Un poco menos reacio a la posibilidad, supongo que es un tema también de declaración más jurídica que política. Exactamente, que es lo que él ya ha explicado, de hecho, antes. Queremos compartir parte de lo que expresaba Sergio Godoy. Primero, nosotros hemos recibido aquí en el Senado, a través de la presidencia, en fecha 4 de julio, un traslado en la acción de inconstitucionalidad de la señora Katia González por aquella resolución de pérdida de investidura, la 431. Luego de eso, bueno, nos abocamos al estudio del expediente en sí. Hace poco me reuní con los demás asesores jurídicos. Nosotros analizamos el expediente. Vimos que el Senado, en aquella sesión de destitución de la ex senadora Katia González, ya trató e hizo un control de constitucionalidad en base al artículo 137 y notamos que esa tarea todavía no fue realizada por la Corte Suprema de Justicia. Claro, básicamente eso, ¿verdad? Fijar que la Corte analice la resolución 429 de 2023 si es o no constitucional, porque en muchas referencias en el dictamen fiscal, por ejemplo, se habla mucho del proceso en sí y de la falta de apego del Senado a esa resolución. Incluso habla de un control constitucional, pero no analiza la constitucionalidad de esa resolución, que es la que orientó, la que guió y la que la ex senadora Katia, a través de sus abogados, tomó como cierta y como constitucional para decir que el Senado salió de esa resolución y aplicó otro procedimiento que no era constitucional. Acá lo fundamental es que el Senado ya obró y nosotros debemos y esperamos conocer qué opina la Corte Suprema de Justicia en su ámbito de competencia sobre la resolución 429. Les repito, si se fijan en los archivos, en los antecedentes de todos los casos, la gran mayoría de la doctrina, de la opinión pública, de mis ex colegas senadores, manifestaron que la resolución, fijar una mayoría absoluta, como hizo la resolución 429, es inconstitucional. Va contra el artículo 185, que les repito, claramente dice que en caso que la Constitución no fije una mayoría establecida, regirá la mayoría simple de votos. Que de una vez opina al respecto. Nosotros somos respetuosos, incluso en la nota firmada por el presidente y un tema que nosotros compartimos con él, y por eso se aduce al artículo número 3 de la Constitución. Este es un sistema de independencia, recíproco control, equilibrio, tal cual como dice la Constitución, y sobre todo un respeto a cada institución y al trabajo.
33 ya de las 19, seguimos en Puntos de Vista. Hoy fue un miércoles súper informativo, digamos, en términos políticos sobre todo, ¿verdad? Realmente sí. Hablamos ya de lo de Boric, todavía no hablamos de la Junta de Asunción. No. Y estuvo esta ley antinepotismo también que tenía que ser tratada el día de hoy. Tantas opciones, tantas variables, tantas posibilidades. De hecho, que eran varios los proyectos que se tenía pensado tratar hoy en la sesión del Senado. Cada una establecía distintos parámetros para decir, así tiene que ser castigado, penado, hasta con cárcel, decía algunos de los proyectos. Penalizado uno de ellos. Penalizado, sí. El caso de que se encuentren personas que estén cometiendo nepotismo. Y también hubo mucha discusión sobre qué es finalmente nepotismo. Si es, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si es la institución en la que está, digamos, el pariente, si es en otra institución. Y además, Fer, ya volvemos sobre la ley, pero a mí me preocupa el tema sobre la decisión de menoscabar la iniciativa popular. Sí. Que fue un poco la postura del presidente del Congreso, ni más ni menos. Sí, porque él dijo, de hecho que había entre las opciones el proyecto de ley que era impulsado por ciudadanos que juntaron firmas para alcanzar la cantidad debida y que esto se tenga que tratar en el Congreso. Sin embargo, desde un inicio, cuando se cerraron la posibilidad de firmar, ya empezaron a decir que eran la mayoría firmas falsificadas. Pero eso tiene que definir el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? La justicia electoral define que es válido. Sí. Entonces ya el Senado tiene que anotar y tomar nota. Y a mí me preocupó eso que decía Núñez, que está bien, si es irregular el proceso, por supuesto que hay que denunciar. Pero acá no se trata de que solamente los senadores o diputados tienen la potestad. Por eso mismo que la Constitución y la ley le dan a la ciudadanía esta posibilidad. Para los casos en que los senadores y diputados no hagan caso a algunos reclamos que pueden ser de la gente. ¿Y cómo quedó finalmente el proyecto antinepotismo? Y fue como un Frankenstein, dicen, ¿verdad? Es un Frankenstein, sí. Pero el Frankenstein que había nacido en la Cámara de Diputados. Hace un par de semanas se aprobaba un proyecto de ley ahí y fue lo mismo que aprobaron básicamente hoy en el Senado, que no contempla al fin y al cabo sanciones reales. Entiendo. A todo lo que tiene que ver con el nepotismo en la función pública. No incluye sanciones de penas privativas de libertad. No contempla tampoco el famoso caso del nepotismo cruzado, que es lo que decíamos. Claro. Si vos tenés a un pariente que está trabajando en otra institución que no depende directamente de vos. Claro. Pero también puede ser nepotismo. Claro que fue un poco el caso, creo que el caso de Aliana es así, ¿verdad? Sí. Porque el papá es vicepresidente, Pedro Aliana, y ella es nombrada en diputados. Sí. Entonces dicen, no, yo no le nombré a mi hija, no es nepotismo. Cuando sabemos que este tipo de nombramientos se dan como una respuesta a un favor político. Sí. Y para muchos se bastardeó totalmente la intención que se tenía de aumentar el castigo para aquellas personas que incurran en nepotismo. Al fin y al cabo, un caso de corrupción más que se suma y que de hecho veíamos una serie de ejemplos que hasta ahora siguen impunes en el Congreso Nacional con los nepo babies. Vamos a escuchar lo que decía más temprano y el argumento que tenía Basilio Núñez para decir por qué no iban a aprobar. Esto ya era previo a todo lo que tiene que ver con el estudio que finalmente se terminó dejando de lado las iniciativas populares y las intenciones de penas más duras para el nepotismo. Y es el término que tratan de instalarlo como nepotismo cruzado. Es lo que nosotros decimos injerencia directa o injerencia indirecta. Eso está en la legislación peruana. La injerencia directa es de que acá, en esta institución, en el Congreso, yo no puedo contratar familiares. Y la indirecta, claro que sí, en mi proyecto de ley está eso. Yo con penalizar no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque fuimos los que denunciamos un caso de nepotismo y hasta corroborado por la Contraloría, por la Secretaría de la Función Pública, hace 2 años atrás, después no se hizo nada. Imagínense si penalizamos. Sí estoy de acuerdo con lo que se dice en algunas legislaciones con la muerte civil de la persona, en el buen sentido de la palabra. Si yo me voy a candidatar para concejal, para intendente, para legislador, para presidente de la República, no voy a poder, por un periodo de 5 a 10 años. ¿Será que va a terminar el nepotismo con esta ley? Y es prácticamente similar la ley aprobada hoy en el Senado con lo que ya se tiene.
Y del cuerpo hay que leer bien también lo que se va a aprobar, lo que se va a finalmente publicar, promulgar, mejor dicho, porque incluso hubo críticas que esto podría matar la ley de la función pública que exige concurso para ciertos nombramientos. Atención con eso. Claro, totalmente. Atención con eso. Vamos a escuchar un poquito lo que decía también el senador Eduardo Nakayama. Bueno, lo que pasó es lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que es que te cambian las conversaciones a último momento. Nosotros habíamos hablado de cambiar, de suplantar el texto original de diputados por el texto consensuado, y allí íbamos a discutir seguramente 2 o 3 artículos. Sin embargo, ellos prefirieron directamente dejar de lado el texto consensuado dentro del régimen sancionatorio, donde se especifica que el presidente, el vicepresidente serán sometidos a juicio político. En el caso de los senadores y diputados perderán la investidura y demás. Eso se dejó totalmente de lado, ¿verdad? Por otra parte, la definición misma de nepotismo, que nosotros apoyamos la versión original de la iniciativa ciudadana, también se dejó de lado, y de esa manera cómo afectar eventualmente lo que se conoce como nepotismo cruzado, que son los comisionamientos. No sé si decir que no cambia nada, ¿verdad? En algo va a cambiar, ¿verdad? Pero no es definitivamente lo que la ciudadanía esperaba, no es lo que nosotros hemos propuesto como iniciativa legislativa, tanto en mi caso como también en el caso de la iniciativa ciudadana, y lo que hemos apoyado aquí principalmente el bloque opositor. Ustedes van a darse cuenta que en las votaciones se han votado prácticamente 2 versiones, una que es la versión original de diputados y la otra que es la versión con modificaciones que nosotros hemos acompañado, y en todas ellas hemos perdido. Quiero también resaltar eso, ¿verdad? Aquí se ha tratado de desprestigiar la iniciativa ciudadana, y eso me parece a mí totalmente reprochable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo presidente del Congreso mencionaba que aparentemente habían unas 2.000 y pico duplicaciones de firmas en el caso de la iniciativa popular. Son cosas que pueden ocurrir en un proceso, y que, ojo, en el caso de la iniciativa ciudadana, ellos solicitaron que se excluya el caso de duplicaciones, porque como es un trámite que hace directamente el que se adhiere, ¿verdad? Puede estar también viciado de cierta cuestión. Contaminado. Puede estar contaminado, alguien puede hacerlo desprofeso. Dice, tenemos que aclarar que en la iniciativa ciudadana habían cuestiones que sí podían ser incorporadas y otras que no. Dentro del régimen sancionatorio, por ejemplo, había muchas cuestiones que tenían que corregirse y que de hecho se corrigieron en el proyecto. Hoy tuvimos la visita y mucha participación en la jornada de Gabriel Boric, presidente de los chilenos. Sí, desde anoche, de hecho, él llegaba en horas de la noche. Después de eso tenía que participar de una recepción en la expo de Mariano Roque Alonso, algo que tuvo que ser postergado, no pudo asistir por la ola de violencia que se está viviendo en Chile, Diego. Tuvo una reunión con autoridades de su país para hablar de esto. Hubo una matanza en un barrio chileno, 5 personas, una balacera. Entonces todo le impidió participar de algunas de las actividades. Sin embargo, hoy sí estuvo en varias actividades y dejó varios temas interesantes, como la importancia que le dio a lo que significa la relación comercial entre Paraguay y Chile. Sí, de hecho que en esta declaración conjunta, cuya imagen estamos compartiendo con ustedes, parte de lo que se centraron ambos mandatarios en decir y en comunicar hacía referencia a acuerdos comerciales, a actualización también de medidas impositivas, impuestos que cuando eran duplicados, por así decir, eran el mismo tipo de impuestos, se acudía a la exoneración, se tuvo una actualización de ese acuerdo que ya estaba vigente anteriormente. Se habló mucho de cultura también entre ambos países, de compartir en este sentido detalles de la cultura propia de cada país, entre otras medidas económicas. Claro, esto fue en la reunión con Santiago Peña. Sí. Fue en el Congreso también, le habló de Roabastos, habló de Gabriela Mistral, de las poesías que fueron traducidas por Susi Delgado al guaraní. Bastante cordial. Pero, ¿sabes cuál era el punto central que de hecho destacaban antes de que llegara Boric a nuestro país? Lo que tiene que ver con el corredor vial bioceánico, digo bien. Que es la obra que debería cambiar o debería ponerle un dinamismo que hasta ahora no pudimos ver en la región por un tema de acceso. Que es básicamente la unión entre la zona sur del Brasil
a través de obras de infraestructura, rutas en buen estado, que permitan hacer ese paso desde el sur del Brasil hasta puertos importantísimos en el lado chileno. Del Pacífico. Sí. Correcto. Y de allí poder tener salida al mundo. Es genial en cuanto a la idea. Paraguay está haciendo de hecho un puente con Brasil, ¿verdad? Sí. Con conectividad. El Chaco va a agilizar y ni qué decir la posibilidad de poner, por ejemplo, la carne paraguaya de una manera mucho más rápida, sí, llevando por este corredor. Y hay también un tire y afloje de a cuál de los puertos, a cuál de las zonas portuarias de Chile se va a dar prioridad, si va a ser Iquique, si va a ser Antofagasta. Es de eso de lo que se habló, pero Boric le da en la entrevista que vamos a compartir a continuación una pequeña vuelta más a ese tema, porque dice, sí, claro, más vale que nos interesa muchísimo, estamos siguiendo, esperando que las obras avancen, que Paraguay pueda culminar esa construcción del puente con Puerto Murtinho, Brasil, pero tenemos que luchar también en materia de seguridad juntos. Y de hecho que anunciaban ambos mandatarios que iban a hacer intercambios de efectivos policiales, por ejemplo. Policías paraguayos que vayan a atender algunas cuestiones o a aprender o a compartir algunas experiencias en Chile y viceversa. Excelente. Y sobre todo el tema de la mirada de que no sea esa ruta que tiene que unir, que tiene que agilizar el comercio, que no sea una ruta también del narcotráfico, por ejemplo. Sí, y hacía referencia a envíos de droga desde Sudamérica hacia zonas europeas, como fue, de hecho, algo que marcó esta semana en nuestro país con ese megacargamento que fue interceptado antes de que salga del Paraguay rumbo a Europa. Esta carga de más de 4 toneladas. ¿Qué decía Gabriel Boric sobre esto? ¿Y cuál era el pedido expreso de trabajar en conjunto Chile y Paraguay para reforzar la seguridad y evitar que el corredor bioceánico se convierta en una ruta más para el narcotráfico? Hemos conversado cómo, por ejemplo, a través de las exportaciones de los puertos, hoy día se utiliza a puertos en América Latina para exportar droga a otros continentes, en particular a Europa, el puerto de Amberes en Bélgica, por ejemplo. Para poder controlar y detener estos ilícitos, necesitamos trabajar en conjunto. Fortalecer, por un lado, las medidas de probidad, tener certeza de que todas nuestras instituciones deben ser impermeables al narcotráfico y al crimen organizado. Por eso es importante que algo tan relevante para la integración latinoamericana como el corredor bioceánico, en donde participan Brasil, el sur de Brasil, en donde participa Paraguay, que lo cruza por la mitad, en donde participa el norte de Argentina, Salta y Jujuy, y el norte de Chile con las regiones de Tarapacá y Antofagasta, sea un corredor seguro. No podemos permitir que se abran nuevos caminos para el tránsito de drogas ni de armas. Nuestros puertos no se van a convertir en lugares en donde prolifere el crimen organizado. Bueno, estaba entonces Gabriel Boric hablando hoy en nuestro país con Santiago Peña, los presidentes jóvenes Sí. que están en la región. Realmente, ya después de esto, en esta noche se confirmaba lo que tiene que ver con el viaje de Santiago Peña a Buenos Aires, una visita oficial corta, y la próxima semana que viaja a París, a Francia. ¿Unos 10 días va a estar fuera del país? Una semana. Una sí. semana. Una semana por los Juegos Olímpicos. Ah, correcto. Bueno, ahí está entonces la agenda presidencial también. Y seguimos hablando de política para hablar un poco de Asunción en esta jornada, donde de vuelta tenemos que hablar de un préstamo para la Intendencia de Asunción. Óscar Nenecho Rodríguez lo volvió a hacer y volvió a tener la posibilidad de adquirir un nuevo préstamo para la comuna capitalina. 279.000 millones de guaraníes. Este es directamente para hacer pagos, ¿verdad? Esto no, acá no Para hay pagos. vuelta. Sí, Esto es para tapar heridas. sí. Para curar heridas o por lo menos taparlas por un tiempo. Hay problemas con el pago a los funcionarios, pago de salarios. Vos sabés que incluso fuera habíamos recibido denuncias de gente que le descuentan algunos beneficios. Claro. O sea, están recortando eso ya los funcionarios municipales y dicen que en el sindicato hay muy poco movimiento en los sindicatos, que son varios en la municipalidad. ¿Cómo se siente
que tributa en Asunción, el que paga sus impuestos en Asunción. En este caso son 299.000 millones, 279.000. Se hizo un ajuste y se redujo levemente la cifra. Y esto, digamos, lo logra el intendente Oscar Rodríguez, que recordemos está siendo investigado por la Fiscalía por la utilización de cierto dinero de bonos en aparentemente lugares donde no tenía que gastar. Lo consigue también con apoyo, hay que decir, de 3 concejales liberales, sí, que terminan apoyando. Opositores, digamos, al menos en los papeles. Los papeles, pero que se sumaron al oficialismo colorado. Hay que fijar la mirada, creo yo, un poco en esa oposición, que es lo que está haciendo en la comuna capitalina. Lo cierto y concreto, un nuevo préstamo, 279.000 millones de guaraníes, es lo que va a adquirir en materia de préstamos la comuna de Asunción. Bueno, son las 20, pero tenemos que irnos. Sí, ya en instantes se vienen desde la información con mucha información, noticias todavía en cuanto a invitados también, pero antes, Diego, queremos apelar a la solidaridad de la gente. Así mismo, una vez más, le pedimos ayuda a la gente, estamos buscando donadores de sangre y queremos compartir esto que es para el señor Alejandro Cantero. Sí, se requiere cualquier tipo de sangre. En este caso, se pide por favor a quienes quieran ser donantes a que acudan hasta el IPS Central. El número de teléfono es el 0986 528816. Se necesita sangre con suma urgencia, reiteramos, para el señor Alejandro Cantero. Muy bien, nos vamos con esto. Sí, señor. Ya vienen, como decíamos, los compañeros de la información. Hasta mañana.